Roturas por dilatación. En el vídeo anterior todo fue sobre retracciones. En este solo se tratarán los daños por dilataciones. En la figura se representa un pórtico que se ha ejecutado la estructura en épocas muy frías. Al llegar la época calurosa dilata y a tomar mayor medida el tabique rompe a tracción según se indica. Como la rotura suele tener variantes formas, te presentan distintas fotografías para quedar más familiarizado con el tipo de rotura. Al dilatar la estructura, los tabiques situados en sentido transversal suelen romper en horizontal por cortante con una fisura cerrada en distintos planos, como podéis ver en la fotografía. Hay veces que también sucede la dilatación en dos sentidos, y ahora la fisura surge en diagonal, y que no se debe confundir con un asiento, ya que está sucediendo en la última planta. En la primera figura aparece un pórtico de última planta que al dilatar rompe en diagonal y las fisuras se sitúan en las esquinas de la ventana. En la segunda figura, al retraer el pórtico, rompe en la otra diagonal, situándose la fisura en las otras esquinas de la ventana. En la fotografía se puede ver una ventana situada en el extremo de un edificio que al dilatar y retraer el forjado de cubierta han surgido fisuras en sus esquinas. En la figura tenemos una estructura donde la planta baja ha quedado diáfana sin cerramiento y al aumentar de dimensión el primer forjado en época de calor rompe a tracción al tabique que está unido al forjado y a medida que asciende la fisura se va cerrando, como se puede apreciar en las fotografías. En esta fotografía aparece un pretil de cubierta con una fisura que es más abierta por su zona inferior y a medida que asciende se va cerrando. Ha sucedido porque el forjado se ejecutó en época fría y al llegar la época calurosa, al dilatar y someter el pretil a tracción, lo ha roto. Las fachadas de mayor longitud orientada al oeste que reciben sol de tarde en época muy calurosa, al dilatar y tomar mayor dimensión, a los forjados que están fríos los puede fisurar a tracción y a los tabiques en contacto con la fachada, al desplazarlo, le puede ocasionar una fisura vertical por cortante que es cerrada y en distintos planos, como se puede ver en la fotografía. Los forjados de estructuras metálicas situados en la última planta, al llegar a la época calurosa y dilatar las viguetas se separan y la bovedilla entre ellas rompe su base a tracción y se desprende, que es lo que le han sucedido a la de las fotografías. En un edificio de muro de carga, al dilatar el forjado de cubierta, ha desplazado la esquina de la fachada, surgiendo una grieta que a medida que desciende se va cerrando. Cuando la solería de cubierta se coloca en invierno muy a tope con el pretil, al llegar el verano dilata y al aumentar de dimensión empuja el pretil desplazándolo, que es lo que le ha sucedido al 8 de esta fotografía. En esta fotografía aparece un pretil de una terraza que tiene una grieta que a primera vista la podemos confundir con una retracción, pero si nos fijamos bien podemos apreciar que es abierta en su zona superior y a medida que desciende se va cerrando. Lo que ha sucedido es que ha dilatado la baranda metálica, que es muy larga, y al empujar la fábrica la ha roto. Esta fachada recibe sol de tarde y al dilatar los aplicados a sardinel que cubren el canto del forjado, los que están situados en los extremos, se desprende. Hay roturas que nos pueden confundir, como la de esta fotografía, que al ser inclinada se pereza una flecha del forjado, pero si fuera eso sería abierta y es cerrada en distintos planos, que donde mejor se aprecia es en la última fotografía. Lo que ha sucedido es que ha dilatado la fachada del lado derecho y al aumentar de dimensión ha roto de esa forma. En la figura se presenta una esquina de un pretil de azotea que al llegar la época calurosa dilata y la esquina rompe con una fisura cerrada en distintos planos por cortante
y en la fotografía se aprecia cómo ha roto. En la figura se indica cómo al dilatar una solería se eleva al quedar comprimida, y en la fotografía una solera que se colocó en época fría y al llegar el verano ha dilatado y se ha elevado. En esta fotografía, al dilatar la solería ha empujado al aplacado de ladrillo y lo ha roto. La rotura es más abierta por su zona inferior y a medida que asciende se va cerrando. En esta fotografía se puede ver cómo al dilatar la solería de varias terrazas y aumentar la dimensión está desplazando al pretil, y en la fotografía se puede apreciar cómo queda más saliente. En esta fotografía se puede apreciar cómo al dilatar la solería está empujando al pretil, desplazándolo hacia el exterior, y aunque se repare volverá a romper. Esto sucede cuando la solería se ejecuta en época fría y se coloca a tope con el pretil. Al llegar la época calurosa dilata y le empuja. En estos casos la solución es fácil, pues solo hay que dejar un espacio entre la solería y el pretil y después reparar los daños. Las pilastras de fábrica, cuando están unidas mediante perfiles metálicos, si estos dilatan por la acción solar, terminan rompiendo en horizontal a las pilastras, en la zona donde están anclados. Si durante la ejecución se hubiesen introducido los perfiles en un pasatubo, no se hubieran roto las pilastras. Confío que este vídeo os sea de utilidad. Seguiré subiendo más vídeos de problemas en la construcción con posibles soluciones. Os presento las portadas de los libros que he publicado para que os sirva de referencia por si queréis proponer temas que os interese y darle preferencia en los siguientes vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y seguir recibiendo todos los vídeos que realice.